Les doy la bienvenida de nuevo a nuestros usuarios, lectores, suscriptores, público en general que puedan tomar contacto con estas entrevistas, con esta charla. En este caso, una charla que está encuadrada dentro del ciclo La formación de profesores de educación física, de la sección Voces de Educación Física en Debate. Hoy tenemos una invitada para continuar con este ciclo de charlas, para tratar de pensar la educación física como dispositivo, un ciclo que intenta ser lo más federal posible. Ya tenemos charlas con profesores, con formadores de Chaco, Santiago del Estero. Hoy nos toca con una profesora de Corrientes. Hoy invitamos a Gabriela Gallegos. Así que vamos a charlar un poco con Gaby, alguien con quien nos conocemos hace un montón de tiempo y hemos transitado varios lugares en común. Un poco para poner para contar un poquito algunas cosas, algunas de las cosas sobre Gabriela. Puedo decirle que es maestra y profesora y licenciada en educación física, es profesora universitaria, especialista en investigación educativa, coach ontológica profesional, se ha desempeñado como maestra especial en escuela especial, es profesora en el fue profesora en el nivel inicial y secundario, coordinadora del área de discapacidad en la Secretaría de Deporte de la provincia de Corrientes. En sus cargos de gestión se ha desempeñado como coordinadora de investigación, coordinadora de prácticas docentes y actualmente es rectora del Instituto Superior de Educación Física, profesor Antonio Álvarez, de la ciudad de Corrientes, de la provincia de Corrientes también. Como docente actualmente es profesora, sigue trabajando como profesora práctica docentes 3. Así que bueno, es docente de formación continua, disertante de las capacitaciones en las que el Instituto Superior de Educación Física de Corriente es oferente. Así que bueno, un poco eso. Bienvenido, como para presentarte, bienvenida Gaby. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Así que bueno, empezaremos a charlar. Bueno, hola Gustavo, buenas tardes a vos, a toda la gente que te sigue y bueno, agradecerte este espacio de intercambio porque viste que a veces uno está muy metido en su ámbito, en su contexto y bueno, estar en la gestión también a veces no te permite acceder a informarte de otros lugares, así que estas charlas, bienvenido sea y bueno, un gusto. Bueno, sí, sí, un poco cuando me contacté con vos de nuevo para poder hacer esta entrevista, pensaba en esto, ¿no? En el tiempo que te lleva la gestión y bueno, por ahí un poco pensaba yo que iba a ser un inconveniente, así que doblemente agradecido por haberte hecho un tiempo, ¿no? Bueno, para charlar un poco, Gaby, en este ciclo lo que yo planteo es que me cuenten un poco así como muy rápidamente su ciclo de formación, es decir, cómo han sido formados, cómo la formación ha formado a cada uno de los entrevistados, y por ahí esos puntos de quiebres o esos cambios de dirección que hemos sufrido todos, que hemos tenido todos, desde que nos recibimos hasta el lugar en donde estamos ahora. Así que bueno, eso, contame un poco y de ahí vamos a ir desprendiendo Bueno, la charla. vale, bueno, un poco esto que forma parte de lo que es la biografía escolar, ¿no es cierto?, de uno y que recorto a mi formación docente inicial. Cuando estudié nosotros teníamos la particularidad de 4 años de carrera, pero a los 3 años teníamos el título de maestros de especiales en educación física. Y después, cuando hacías el cuarto año, profesora de educación física. Entonces, esa es una particularidad después que en el año 97, a partir de ese año, si mal no recuerdo, se corta, como siempre decimos, decisiones de la política educativa y aparece como único título el de profesor de educación física. Respecto a mi plan de estudios, bueno, un plan de estudios capaz más que tenía que ver con una carga importante de unidades curriculares del campo de la formación específica, donde el hacer, el saber hacer y el rendimiento físico era lo más importante. Y que bueno, lo que pasa es que después viste que vas creciendo, te vas formando, hoy encima estoy en el instituto, entonces aparece en este trayecto también de desarrollo profesional, creo que nos pasa porque estamos en este campo de empezar a comparar
y por ahí caer en el peligro, digo yo, de decir si era mejor o peor, pero eso es muy acotada esa discusión. Yo creo que todos sus planes de estudios, más allá de algunas cuestiones que podemos estar o no de acuerdo, tiene seguramente su lógica de por qué se implementa. Esto independientemente de que sabemos que hay decisiones que a veces son presupuestarias y sin muchas explicaciones epistemológicas, didácticas, pedagógicas del por qué o el para qué de la cosa, ¿no? Así que bueno, nosotros, por ejemplo, teníamos 3 atletismos, 4 gimnasias, 2 básquet, 2 vóley, handball, natación 4 años. Creo que, bueno, no sé, creo que vos también venís más o menos de esa época. Y de repente encontrarte con una sola natación, que está con una sola gimnasia cuatrimestral, con deportes agrupados. Por ahí yo miraba, hoy estaba repasando el diseño y decía, si uno se queda en el número matemático, es relativa la diferencia. Lo que pasa es que cuando te entras en ese análisis, decís, ¿qué pasó acá? Y aún así, yo soy profesora de práctica, entonces también tengo que decir esto, que, que quizás ese saber hacer en ese momento en donde no teníamos el acceso que hoy tienen nuestros estudiantes a la información, eh, parece que teníamos más información para poder producir nuestras propuestas de enseñanza cuando nos tocara. Es decir, no tuvimos que hacer un curso de capacitación específico de algo para saber enseñar. Y sin embargo lo hemos hecho. Hoy no digo que no lo hagan, pero uno salen en cuestión muchas cuestiones, muchas cosas que decís, bueno, ¿y por qué no lo saben? Y empezamos a buscar, viste, culpables, ¿de dónde está? ¿Qué pasó? Eso porque nos sacaron una de esto, nos sacaron de otra del otro. Y bueno, ahí se pone entera de juicio saber. O sea, ¿cuál es el saber? ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Y qué realmente tiene que saber un estudiante que va a ser profesor? Así que no puedo ser muy objetiva, Gustavo, porque te cuento solo lo personal de mi historia como estudiante. Lamentablemente pasaron unos cuantos años y mucha agua bajo el puente. Y entonces uno siempre remitiéndose a eso no puede dejar de pensar hoy, estando en este lugar, en el presente, eh, de que por ahí los cambios que se dieron, aún de tener sus explicaciones para quienes toman esas decisiones, amerita un espacio de reflexión, pero sobre todo de que se abran las puertas a quienes estamos en la trinchera, como digo yo, para ser escuchados en esas decisiones, que lamentablemente no siempre pasa, ¿no? Así que bueno, un poco eso. Y respecto a la formación de ahora, como para terminar esta primera pregunta, es como que ahora no pesa obviamente el saber hacer, ni lo físico, sino que es un montón de competencias y de habilidades, pero que en realidad esa no se puede terminar, lo que yo veo, qué está construyendo el estudiante en esa competencia, en esa habilidad. Por ejemplo, los deportes. Son 3 deportes en un deporte colectivo, uno, vamos a suponer. Entonces tenés lógicas del deporte distintas, pero seguramente con alguna argumentación que en su momento dijeron, bueno, pueden ser enseñados parecidos, entonces pueden estar los 3 deportes juntos en un año. Y bueno, acá el tiempo juega un factor fundamental y no es lo mismo un deporte a un alumno de primer año que recién se está insertando a la institución de nivel superior con todo lo que eso conlleva, a un deporte colectivo en segundo o tercero. Bueno, Sí, es grande viste, tu viste pregunta. que no, pero es normal y lo hacemos nosotros y lo va a hacer todo el mundo pensar o que lo anterior fue mejor o hacer comparaciones, pero en realidad no apunta ahí, digamos, la charla, sino esto que hubo muchos cambios curriculares. Y yo también estuve yo también soy maestro y profesor, así que vengo de ese tiempo. Pero como formación, ¿vos crees que estos cambios curriculares tuvieron impacto? Es decir, ¿fueron solamente cambios administrativos o vos podés ver que la bajada curricular realmente tiene un peso fuerte sobre sobre cómo se forman los profesores? ¿O simplemente son cuestiones que van cambiando con el tiempo, que se van reorganizando? Y nada, y vos ves que hoy hay una formación como muy parecida o que no tiene muchas diferencias con la que viviste vos y toda que transcurriste en los cambios curriculares que transcurriste, ¿no? El peso del currículum realmente moviliza la formación. Y en el desarrollo curricular sí, creo que paradigmáticamente se nota mucho.
en esto que yo te decía del saber hacer y de lo físico, el rendimiento. Es decir, antes hacer una buena técnica era acreditar que tenías condiciones, que ibas a poder enseñar, porque si te van a pensar, ¿para qué estudiamos? Para ser profesores, para enseñar. Y hoy eso se modifica, o sea, hoy que no sepa hacer una técnica tan perfecta no es un condicionante para aprobar o desaprobar, aunque hay resabios en el desarrollo curricular de este tipo de docentes. Digo, eh, todavía hay como cierta resistencia. eh, Creo que a nivel de currículum, como decís vos, no coincido, hay muchas modificaciones conceptuales, epistemológicas, hay muchas buenas intenciones a una nueva mirada, pero cuando eso va al desarrollo curricular, encontramos o resistencia al cambio o un cambio de tal manera que se diluye todo cambio. No sé si se entiende. Y ahí donde se mezclan las cuestiones, es decir, cuál es el lugar que ocupamos docentes en estos diseños actuales con una formación anterior, porque esto también pasa. Tenemos, como decía hoy yo, ¿no? Una biografía de formación y que pesa mucho porque somos seres sociales, culturales, estamos atravesados por muchas cuestiones y dejar eso, o sea, soltar eso es complejo. Aparte porque uno viene a compartir y a enseñar un saber que supone que es el que es. Y otra cosa, cuando aparece un nuevo currículo, una nueva forma de pensar la enseñanza para profesor de educación física, también requiere, amerita un docente abierto a seguir formándose. Y ahí nos metemos en la actitud proactiva de un docente a la capacitación permanente y no cerrarse a que no, esto es así, yo lo aprendí así y así lo enseño. Esto de cada profe con su librito, ¿no es cierto? Sí, Entonces, yo que creo que eso es lo que pasó ahí con el diseño. O sea, creo que hay muy buenas intenciones de mejorar la cosa, pero que en el desarrollo curricular cuesta mucho. vos sabés que es lo mismo que me vienen diciendo tanto Gustavo de Chaco como Eduardo de Santiago. Me viene también en las charlas no, planteaban esto, ¿no? Que es muy notable el cambio que se quiere buscar, pero es muy poco visible el cambio real en lo cotidiano, ¿no? De los profes. Y uno de los, bueno, uno de los cambios que quizás se vea más, pero no sé cómo es ahí en Corrientes, es el poder, el estar formando para nivel superior. Es estos nuevos diseños curriculares, por primera vez, forman a profesores para nivel superior. Vos En ves el que caso de ahí Corrientes no es, nosotros no tenemos ese diseño. ustedes no tienen ese Nosotros diseño. formamos solamente, claro, nosotros solo formamos para los 3 niveles obligatorios del sistema. Ah, En esa última vez de reforma curricular a nivel nacional, fue porque, por eso que nosotros hemos cuestionado en ese momento, cómo otras provincias le han aprobado y a nosotros, decisión presupuestaria, no encuentro otra explicación, no, este es el diseño. O sea, se enseña solo para los ustedes 3 niveles. tienen 4 años. 4 años de duración para los 3 niveles obligatorios del sistema, que es la titulación, y uno de los campos que sale, que teníamos en el plan 2300, era el ámbito no formal, que en su momento fue como un logro respecto a lo que se sabía, o sea, se había investigado cuál es el primer ámbito de intervención de un profesor de educación física hasta que pueda acceder a una escuela. Entonces era como un logro en el 2300. Bueno, eso también se perdió con el plan 2614 del 2015. Así que entonces, mirá vos, para mí es una novedad, estuve leyendo los diseños curriculares bastante durante mucho tiempo y para mí es una novedad o simplemente no me acordaba de esto que planteás de la cantidad de años de la formación solamente para nivel primario y secundario. Y te E pregunto, inicial. ¿te parece una inicial? ¿Te parece una vacancia importante, algo a corregir esto de poder incorporar a la formación de profesores tanto el ámbito no formal como la formación de profesores? Supuesto, son áreas de vacancia, son desafíos, pero son cuestiones que se vienen diciendo, discutiendo y proponiendo hace mucho. No es que esto, o sea, volvemos a lo que dijimos hoy. Mientras no convoquen a la gente que está trabajando, que la está pasando, que está viendo, que observa, que tiene información, y aunque sea información empírica,
porque a veces no es la teoría, pero es la empiria, es muy difícil porque el que está diseñando desde otro lugar es importante que tenga la apertura de escucha, como nosotros, la apertura de que tiene esa mirada macro seguramente a ese nivel de organización. Eh, pero no, yo me acuerdo que cuando se estaba discutiendo para pasar a a este diseño que ya tiene más de 10 años, se hablaba justamente de los 5 años, de dar un profesorado de 5 años como para que también forme para el nivel superior. Y entonces el tira y afloje y las discusiones de que sí, de que no. Entonces uno presentaba antecedentes de otras provincias, nada, a veces con exigencias bueno, que pasa acá y está bien, uno dice, bueno, uno tiene que aceptar porque son la normativa, pero las decisiones quienes la tienen, seguramente no debe estar la intención de que eso pase. Yo desconozco, yo estuve poner en los últimos 3 currículos, estuve en el 941, en la última parte, y estuve en 2 cambios curriculares. Cuando pasamos a los 2300, que ahí teníamos ámbito no formal, pero sí se formaba para los 3 niveles, el ámbito no formal, y después a que pasó con eso, se perdió el ámbito no formal y siguió con los 3 niveles del sistema educativo. Y ahora está en construcción un diseño en el cual tampoco estamos participando. Entonces, Y no, está. es- pero no sé si lo están, si a nivel provincial ustedes lo están trabajando, ¿sabés que se está trabajando a nivel nacional o es una bajada a nivel provincial o es una bajada nacional para todas las provincias? ¿Tenés idea? Mira, viste que el año pasado salió la resolución del Consejo Federal de Educación, la 476, que son los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial. Es decir, que se abrió ahí esta cuestión de empezar a trabajar la actualización de los currículos y Corrientes saca la resolución ministerial 2004/25 el año pasado, que uno de los fuertes de esos lineamientos es el tema de la hibridación, otro tema. Sobre eso ¿Está? vamos a... Bueno, Sí. claro, entonces, bueno, todo eso pasó el año pasado, donde nosotros hicimos algunas adecuaciones de desarrollo curricular para ir probando, no las implementamos finalmente porque a lo último había una leyenda que decía, en tanto y en cuanto esté considerado en el currículum. Digo, si no tenemos currículum nuevo, entonces sé que hay un equipo técnico de la Dirección de Educación Física que está trabajando con el diseño, no sé, y bueno, nosotros siempre dispuestos a ser convocados y formar parte de los espacios de discusión, ni un drama. ¿Y, y qué opinión te merece esto de la hibridación, Gaby? ¿Qué posición tenés vos sobre esto, sobre la cuestión tanto de la lógica híbrida como también de esta cuestión de la parte exclusivamente virtual, digamos, ¿no? Porque la hibridación es analizando la formación en completo, pero la parte virtual, digamos, ¿esto es así? ¿Se maneja virtualmente? Digo, ¿qué podés contarme con eso? ¿Cuál es tu posición? Como todas las cosas, nosotros después de la pandemia no podemos mirar para otro lado. Yo creo que la pandemia visibilizó las cosas que se podían hacer, que se podían hacer y no se hacían, nos permitió conocer otras formas posibles de abordar la enseñanza, nos permitió revisar y reestructurar seguramente tiempos y espacios institucionales, nos desafió a formarnos en herramientas y recursos tecnológicos para formar. Y después de eso, justamente en la introducción de esta resolución del Consejo Federal de Educación que te decía recién, está este posicionamiento con el cual que yo acuerdo. Yo acuerdo con que todo en su debido equilibrio está bueno. El tema es cuando confundimos, de repente queremos dar deporte híbrido. Ahí, o sea, eso sería el tema, ¿no? Pero ahí estamos nosotros, justamente, cuando uno tiene el lugar de la gestión, con estas libertades que te da la norma o los intersticios de la norma, estratégicamente saber de qué manera implementar. Porque si uno mira la normativa es bastante clara. Por supuesto que cuando aparece esto que hay que hacerlo de determinada manera es donde uno le hace ruido. Pero también la norma te dice, bueno, que sea gradual, que sea progresiva, que se evalúe, por ejemplo, el formato de la materia, si es anual, si es taller, si es materia. No, todas estas cosas requieren un análisis. Nosotros el año pasado cuando hicimos el ensayito la verdad que nos tomamos el tiempo. Y por ahí pueden estar o no de acuerdo, pero decíamos, a ver, progresivo. No podemos meter hibridación en primer año cuando apenas entra el estudiante al nivel superior,
porque tiene que hacer toda una vinculación con la institución que requiere un tiempo, por lo menos un cuatrimestre, saber dónde está parado. Entonces, poner en el segundo cuatrimestre. ¿Y en qué materia podríamos poner? Y capaz que en pedagogía, que es anual, pero entra en el segundo cuatrimestre donde ya conoce la profesora, ya maneja cómo se da, cuál es la dinámica de desarrollo de la materia. O sea, todo eso se piensa al interior de la institución. Por supuesto, fíjate lo que pasó en la pandemia. De repente todos hemos estado, has estado todavía ahí, que te encontraste con que tenés que dar deporte colectivo handball en forma virtual, y ahí tenías que el sincrónico, que el asincrónico, que le mostrabas un video, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una parte del saber, pero no es todo el saber. ¿Está bueno en ese contexto? Sirvió. ¿Está? Si no hubiéramos estado todo puerta cerrada y quién sabe qué hubiera pasado con nuestros institutos. Pero hoy por hoy, en la presencialidad, no descartar como una herramienta posible alternativa. ¿Sabes dónde yo encuentro el problema? En la implementación, Gustavo, que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el protocolo de aulas virtuales, que activamos cuando hay un temporal, no se puede transitar las calles, lo que fuera, que se active, entonces el alumno se tiene que mover. No sabéis lo que cuesta, inclusive cuando no tenés el protocolo, en el normal desarrollo, cuando nosotros decimos, bueno, que el aula virtual sea una herramienta para apoyo, fortalecimiento, el planteo que tenemos y que es una mirada válida del profesor. Escúchame, yo vengo de tal hora a tal hora, es mi hora acá en instituto, presencial. ¿En qué hora yo tendría que ponerlo del aula? Que además hay que producir el material. ¿Se entiende? Y es re válido también. Y Sí, sí. entonces un tema, y porque querés en el discurso fortalecer, acompañar, beneficiar, pero la realidad viene y te dice, tic, tic, dos cachetazos, y mujer, a ver, ¿en qué momento lo hago? Y ni hablemos los profes que trabajan en 2 o 3 instituciones, porque estamos Sí, los que no, estamos a como lo mejor todos, solo en instituto que y son en la otros mayoría. no. Bueno, son las cuestiones de la práctica que hace disfuncional lo otro. Entonces, hay muy buenas intenciones, me encanta, para algunas cuestiones te puede servir, pero para otras no. Y la Y hay, mayoría de las unidades curriculares del campo de la formación específica, obviamente como la práctica docente, que lo dice acá la norma también, eh, no es una opción, aunque hablan del 50% de hibridación. Nosotros no estamos de acuerdo ahí. ¿Ah? Para nosotros es presencialidad. bueno, y hay otra cosa que a mí me preocupa, que también lo hablo en estas charlas, lo pregunto, digamos, ¿no? En este mundo tan individualista donde todos estamos tan encerrados, digo, no jugaría un poco o no habría que reforzar, porque no es una cuestión de negarse, pero digo, pensar todo esto que vos decís, pero aparte no habría que reforzar otros aspectos, pero reforzarlos, ¿cómo te puedo decir? Intencionalmente para tratar de contrarrestar todo lo que va a agregar al encierro, a la individualización, al aislamiento de los demás. Digo, ¿te parece que tendría que la institución, la formación en sí como dispositivo, buscar herramientas para reforzar aquello que este, no sé si se va a perder o va a ser reforzado en sentido contrario por estas otras modalidades? ¿Te parece que hay ahí algo Si te que dan, no tenemos que claro, si perder de se vista? respeta, sí, si se respeta la autonomía de la que habla la normativa, porque viste que la normativa muchas veces hablan de unas cosas y después la realidad no abren la puerta. Si se respeta la normativa, da como mucha autonomía y libertad para poder tomar esas decisiones. De hecho, la 2004, que es una resolución a nivel jurisdiccional, se ha discutido entre todos, generalmente hemos trabajado todos los rectores con los equipos técnicos de nivel superior, y se puso sobre la mesa un montón de cuestiones a tener en cuenta. Se escucharon todas las voces. Yo estuve trabajando con rectoras de profesorados que tienen otras carreras, historia, matemática, para maestras de formación de iniciales, para maestra de grado. Y también, viste que una norma es un marco normativo que tiene que servir a todos de marco y después cada uno al interior de la institución, en esa autonomía, en esa libertad, serlo criterioso, ¿está? Sin transgredir tanto la norma, tomar esas decisiones. El problema es que a veces vos te vas con la mejor, con el equipo, laburás, haces todo, y después viene de arriba y te dicen por qué hizo No, eso, por qué tomó esa sí. decisión. Y yo creo que en educación física nosotros tenemos ya por hecho, hablo también de esta última gestión, en donde justamente, que aparte nosotros tenemos la particularidad que somos muchísimos en el Instituto de Educación Física de Corrientes,
son 7 divisiones de primer año y 5 divisiones de segundo a cuarto año. En este mundo individualista que vos decías que cada uno hace lo suyo, entra, sale, ni se conocen entre ellos, propiciamos muchos proyectos específicos en donde, aunque cuesta, eh, haya articulación entre unidades curriculares, que se puedan integrar los estudiantes al mismo proceso de elaboración de un proyecto y ejecución, que no sea solamente el instituto para las escuelas, ni el alumno hacer un proyecto porque es obligatorio, porque si no, no aprueba, no, sino trascender esa mirada para que pueda apropiarse de esas otras cosas que no están en un libro, ni que están en un decir de un docente, pero que nos atraviesa y que muchas veces inciden en las decisiones que vayamos tomando el día que sos profe, ¿viste? Claro, porque, Entonces, bueno, hacemos, ¿sabes qué? sí, Para graficarlo, digamos, ¿no? Que es lo que a mí quizás me preocupa y no debería preocuparme, pero digo, nosotros, vos, yo y creo que todo el mundo no duda en decir que una de las particularidades que tiene la formación en educación física, el profesorado de educación física, es que necesitamos de los otros, no podemos hacer nada si el otro no nos ayuda, si no compartimos con el otro. Es decir, y tenemos una carga horaria bastante, siempre fue una carga horaria intensa. Entonces, esa era como una característica que formaba a su vez a cierta característica de sujetos, digamos, ¿no? Salíamos de ahí y digo, ahora va a faltar un montón de eso, ¿no? Un montón del compartir el tiempo, el horario, el espacio. A eso por ahí a lo mejor me da un poco de miedo, ¿no? sí, a uno le da un poquito de escozor ahí, pero todavía no pasa, esto hay mucho por transitar, estas resoluciones reciencitas que se salen. Nosotros hasta que no tengamos diseño nuevo, no va a pasar todavía de lo que es esto que te hablaba de las aulas virtuales como apoyo pedagógico, de que generamos, nosotros tenemos grupos de WhatsApp con nuestros estudiantes donde mandamos información, creo que también esa tecnología que te ayuda a que rápido llega una información que antes demoraba no sé cuánto, está buenísimo. Estas son las bondades de la tecnología y, y que creo que cuando llegue el momento, eh, habrá que ser también, ya te digo, criterioso para ver su justa medida, la justa medida, porque vos decís, bueno, del campo de lo específico tenés anatomía, tenés fisiología, son también del campo específico. Y capaz que esas materias vos puedas implementar, no sé si anatomía porque es primer año, pero fisiología en segundo, 50 y 50, poner. Un alumno de segundo año que ya transitó su vinculación con la institución, que ya más o menos cursó todo un primer año, está, pero no es desde dentro de lo específico un deporte, atletismo, natación, ¿se entiende, no? Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que ahí la presencialidad no somos nosotros los que tenemos que defender, está escrito en la norma, pero hay que defender, de que, bueno, ¿por qué tiene que ser presencial en todo sentido? Y digo, no solo el cursado, sino las mismas evaluaciones. Mirá lo que nos pasó una vez, con esto que pasó en la virtualidad en el 2020, después como que quedó ese resabio de, bueno, se pudo tomar una evaluación, generar un Meet, generar el Google Form, sí, sí, ahí estás parado en la línea de la oportunidad que necesitas garantizar al alumno ser evaluado. El problema que se suscita de fondo es, bueno, che, pero ¿qué evaluación? ¿Cuánto de esa evaluación? ¿Qué acredita? ¿Qué no acredita con un formulario Google Form? Entonces está buena la tecnología, pero a ver, claro, y si bueno, pero no puede pasar otro día porque la semana que viene esto, porque la semana que viene el otro, y el chico tiene que rendir. Y bueno, entonces un chico, bueno, pero se rinde un chico, ¿qué te planteas? Que no es equitativo para todos, que la Claro. desigualdad. O sea, viste que cada cosita es muy compleja. Pero bueno, el desafío, yo creo que la responsabilidad, el desafío no es otro que el equipo de gestión, el equipo docente, donde tiene que tomar un rol protagónico, no esperar que otro te diga lo que hay que hacer. Pero para eso hay que tener valor, ganas de laburar, de pensar, de escribir y de asumir a veces un costo. Justo ayer hablaba con un colega, me dice, ¿cuál es el costo? Me dice, a veces asumir el costo, estamos hablando de otro tema, y sí, siempre hay un costo. Ojalá que Sí, sea lo menos costoso posible, pero bueno, ya, por supuesto, porque digo, y más en las cuestiones esta que tienen que ver con lo colectivo, con buscar lo colectivo, con buscar la integración, con buscar la identificación con las instituciones, hay mucho costo porque nada, hay que pagar algo que hoy parece ser lo más valioso, que es mi individualidad, yo, lo mío.
Bueno, hay que pagar con eso para que funcione lo otro. Gaby, hay una cuestión de que nos pasa siempre a todos los profes que tendemos como a eh, contar todo lo que nos parece maravilloso de la formación, ¿no? Porque aparte de que la queremos, nos gusta, y muchas veces nos olvidamos de criticarla. Digo, ¿qué ves vos en la formación? Independientemente de tu institución, digamos, ¿no? Pero ¿qué ves vos en la formación como eso que todavía no nos gustaría, no te gustaría, o crees que debería ser de otra manera y que por más intentos que se hacen no está pudiendo cambiar? ¿Qué le encontrás a la formación como dispositivo para criticarla y para poner el foco en ver la posibilidad de cambiarlo en algún momento? Y un poco te decía la participación en los espacios de decisiones fuertes, que los institutos de formación, hablando del instituto ahora, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, hay convocatorias, pero entiendo también las cuestiones de tiempo, lo que significa, cómo se dice, organizar y sintetizar tanta información de que todos los que opinan y todos los que quieren su parte, me consta porque participo en reuniones de otros de los rectores. Ahora, por ejemplo, se trabajó muy bien a nivel jurisdiccional para la 4916, que es el nuevo RAM de la provincia, eh, en donde para poder ser incluida, esto es la educación física, para ser incluida, que un examen libre diga la norma, que puede ser teórico como práctico, ese práctico que no decía, bueno, me llevó mucho hablar con mi grupo, con mi comisión, después en la exposición, después, como yo decía, si es un marco, tenemos que estar contemplados. Después que ustedes no lo hagan otros, pero nosotros sí, igual que música, igual que artes, igual, o sea, somos otras especialidades que requerimos algunas particularidades. Bueno, otra cosa que me parece a mí es el compromiso del docente, el compromiso, o sea, no digo que no los hay, digo que falta, no sé, para, me voy a corregir, no sé si falta, pero es distinto. Viste que antes el ser docente era una cuestión de apostolado, decían, ¿no? De dar, de brindarse, y hoy esto que recién vos lo dijiste en el individualismo, en el mi tiempo, eso es importante, es mi vida, es muy respetuoso, respetable también, pero justamente eso hace que un día un docente te diga, no es mi horario y no contás con el docente. Y bueno, entonces vos antes, ¿qué se veía en ese apostolado? Mañana a las 5 todo un grupo iba, trabajaba. Hoy los hay, yo tengo gente que labura en ese compromiso, el extra, yo siempre digo, ese es el plus que dan, pero el instituto es tan grande que a veces no alcanza. Y el sujeto, este sujeto que hablamos también de la formación, que es muy distinto, que no sé cómo serán los otros institutos, que, viste que cuando entras a la carrera indagás por qué está ahí o para qué está ahí, ¿no? Pero es un sujeto también distinto. Viste que es un sujeto que vos lo tenés en la clase y vos no sabés si está ahí, si no está ahí, viste. Si no es obligatorio y no es para aprobar, no te va a ninguna actividad. Haces proyectos, por ejemplo, que vos haces un trabajo de relevamiento de información de necesidades, de demandas, falencias, presentás, hay docentes presentan los proyectos para abordar el problema, no aparece nadie. ¿Era obligatorio o no era obligatorio? Entonces no vamos, y vos perdiste todo ese dispositivo, ¿está?, de fortalecimiento, porque el alumno, si no es obligatorio o no es para una nota de una materia, no va. Ese es un sujeto también real. ¿M? Ujú. Eh, yo le decía a mis alumnos de práctica, miren, ante la duda, la respuesta siempre es sí. Porque con ellos yo quiero trabajar esto, o sea, siempre sí. Después vemos si no tenías que ir, si no te tocaba a vos. Pero no pierdas la oportunidad, porque si era así, si era el sí. Entonces, bueno, pero ese sujeto. Después, otra cosa que creo que le falta a la formación es más tiempo de, de espacios para articular. La articulación es algo muy difícil. Viste que a nuestros alumnos le decimos, ay, ¿cómo no pueden trabajar en grupo? Bueno, los profesores también les cuesta trabajar en grupo, en equipo. A veces son como forzados a un proyecto institucional, así como hay gente que labura muy bien, voy a hacer esta salvedad porque si no, que nadie se sienta ofendido, pero bueno, hay muchas dificultades para trabajar en equipo. Generalmente los equipos se conforman por afinidad, y si vos querés armar un equipo por contenido, por objetivo, viste, hay algunas cuestiones. Es un desafío, porque es un desafío crecer, aprender con el otro,
creo que esto hablamos de la educación emocional, de que lo que tanto hablamos hoy también. Y bueno, la educación emocional es para todos, no es para los estudiantes nomás. Para nosotros también es un aprendizaje. Así que bueno, eso como si de una hasta que me recuerdo otra cosa, como si que no, Sí, sí, que hoy sí, no yo esté más o conforme, menos. me parece que por ahí. Gaby, y con respecto a las cargas horarias, viste que siempre hay como dos líneas, digamos, ¿no? Aquella, sobre todo pensada para sostener los cargos y los lugares en donde uno está, pero también, seamos sinceros, no es solamente de ahí, pero siempre hay como una tendencia, como una línea a pedir más cargas horarias. Y hay otra que dice, tenemos que adecuarnos, como vos decís hoy, tenemos otros sujetos, es otra sociedad, es otra realidad. Si tratemos de sacar cargas horarias porque tenemos gente que trabaja, que tiene su familia, que tiene... ¿Cómo ves estas dos líneas, digamos? De qué lado te parás o qué le ves de positivo o negativo a una y a la otra? Para mí la discusión es mucho más de fondo que de la carga horaria. El problema es que dejamos la superficialidad. O sea, estamos mirando la carga horaria del fulano, la mengana, de si yo pierdo, si yo gano, y no estamos mirando las cuestiones de fondo de qué necesita para qué tipo de sujeto queremos formar. Y vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo. Yo ya era profesora de práctica cuando teníamos el plan 2300. ¿Está? Donde tenían las tres gimnasias, donde los deportes, aún de estar juntos en deportes colectivos uno, igualmente en la implementación estaban los tres profesores por separado. Eh, También tuve el de la 941, donde estaban cada deporte por separado, con horas cátedra, con su profesor, donde había otras cuestiones para acceder a la horas cátedra, es decir, el perfil quién entraba a básquet, el mejor de básquet. ¿Está? Hoy también cambió, Gustavo, el sistema de valoración para el ingreso a la docencia. Entonces vos tenés gente que no niego que haga muchas capacitaciones, que se esmere por en qué. Y después lo tenés en deporte colectivo uno 2 3 o en la gimnasia, en lo que sea, dando esa cátedra. ¿Me entendés? Entonces es más de fondo. Digo, yo creo que no sé cuántas horas más o cuántas horas menos. Lo que sí digo es, seguramente en esto, de acuerdo a este plan que tenemos ahora, y serían más horas si es abrir. ¿Por qué? Porque tres deportes en uno con un solo profesor, donde el sistema de valoración es determinados cursos y si tenés el puntaje y te gané, entro yo, y capaz que ese deporte es solamente uno, o tengo ahora ponerle de los tres un poquito. Bueno, es largo acá. ¿Qué docente querés para enseñar en la cátedra? ¿El del dominio, el de antes, allá, donde estábamos al principio de la educación física, que entraba a dar la cátedra el deportista destacado, el que era el mejor en, lo que fuera? ¿O necesitamos un docente que enseñe a enseñar? ¿Está? Entonces yo creo que de ahí, fíjate, ahora posiblemente este nuevo diseño que se está trabajando desde otro lugar, desde la Dirección de Educación Física, creo que tiene, por ejemplo, de tres deportes se fueron a dos deportes la propuesta. ¿Está? Bueno, ya concentrarse en dos, entonces vos pensás lógicamente si, bueno, un cuatrimestre para, perdón, un año, un cuatrimestre para uno, un cuatrimestre para otro, pero esto, siendo el único profesor, no puede salirte de que es un docente que tiene que ir por la línea del saber enseñar. Entonces, capacitarse para saber enseñar. ¿Qué cosa? A enseñar el deporte. Porque el deporte es el contenido de la educación física. Nivel curricular, estamos hablando, nosotros formamos para los niveles del sistema educativo obligatorio. Entonces, a veces no es siempre más es mejor, no siempre. ¿Está? Lo que sí está claro que menos no puede ser y como estamos en esta concentración, estoy hablando de los deportes colectivos, donde más se resiente, no es el más apropiado. Después, por ejemplo, podemos discutir si más natación, por ejemplo, viste que antes se llamaban eh, prácticas acuáticas, si uno mira el diseño, es un poco más que natación. Pero Claro. en el desarrollo curricular, ¿qué dan los profesores? ¿Qué se da y está en la planificación y la aprobamos a la planificación? Natación. ¿Entendés? Y también se entiende que tenés que empezar por algo y que en un año más de eso no puedes dar. Y después tenés prácticas en ambientes naturales uno y prácticas en ambientes naturales 2 antes del campamento. Ahora, esas prácticas no son solo campamentos, son otras prácticas en ambientes naturales. ¿Se hacen? No, no se hacen. Y encima, esto es fresquito, fresquito, porque esta mañana me estuve leyendo en la póliza del Seguro del Ministerio de Educación, hay un montón de cosas que no te cubren. Somos profesores de educación física, entonces, sí, bueno, entonces no me puedo ni a la esquina.
¿Se entiende la complejidad que a veces Sí, es más sí, allá del diseño y más allá de la hora, las horas cátedra, digo? la pelea continua que se dio siempre, pero que bueno, que cada vez está más vigente, ¿no? Cada vez es más dura la pelea entre la cuestión de lo que se debe o lo que se quiere hacer para una buena formación y lo que económicamente conviene, digamos, ¿no? La verdad que siempre vivimos peleando con eso y seguiremos peleando con eso. Gaby, Claro. mirá, normalmente lo que hago es darle más o menos el mismo formato de tiempo a todas las entrevistas. Y el último espacio, lo que siempre hago es, no porque sea el espacio de cierre y el último, digamos, te restrinjas en tiempo. Tomate todo el tiempo que quieras, pero como último espacio, como último momento, que vos digas de la formación lo que te parece que es lo que no podrías dejar de decir si tenés la oportunidad de hacerlo. Ya sea porque se dice poco, porque lo decís y no te lo escuchan, porque pocos lo ven, porque hay que reforzar. Eso que vos decís, yo no puedo, si voy a hablar de formación de profesores, no puedo dejar de decir esto. Puede tener que ver con lo que hablamos o puede ser algo que quizás querés decir y no tocamos. Así que bueno, ahí te dejo para que nos digas sobre la formación, aquello que no podés dejar de decir. Y bueno, a ver, de la formación, de la formación docente en general, seguir defendiendo este espacio, ¿no es cierto? Sobre todo estoy hablando a nivel de institutos de formación docente. Nosotros no somos, eso, o sea, no somos universitarios y el país, o sea, los IFD del país, tenemos que seguir defendiendo este espacio como posibilidad de cualquier persona que quiera ser docente. El tema de educación física, yo creo que nos debemos, los de educación física, unirnos más, buscar la forma, buscar la forma. Y no estoy hablando de nada utópico, todavía no voy a entrar ni siquiera en la región. Mira, anhelo con que Corrientes se una, por ejemplo. ¿Tá? Anhelo que todas las carreras de educación física de la provincia podamos juntarnos en una mesa y poder debatir cuestiones de fondo, de fondo. Hoy hay problemáticas que están entre líneas, pero son problemáticas de la realidad que la educación física se tiene que sentar a conversar. Cuestiones de género, cuestiones de abuso, acoso, eh, cuestiones estos de corporeidad, motricidad, eh, cuestiones de para qué educación física en la escuela, cuánto de esa educación física, eh, sentarnos a conversar. Me estoy olvidando de un tema más, de esta cuestión de que vamos a conversar, porque lo estoy hablando con mi equipo, porque somos instituto de formación docente, no quiero ponerme en lugar de que tenemos que ser referente, porque hace muchos años se cambió ese paradigma que tenemos que ir codo a codo, en este caso asociados con nuestras escuelas, con quienes trabajamos en forma conjunta, y es la escuela la que a nosotros nos muestra la realidad de lo cotidiano. Ahí están los problemas. Y el instituto no puede estar ajeno ni afuera de eso. Tampoco podemos bajar o sea, ir a las escuelas para no seguir nuestro diseño curricular. Y viceversa, creo que la escuela también entender que el instituto tiene un currículum, ¿está? Que entiende, porque el currículum es una decisión de la política activa, que entiende y dice, esto es el camino para acreditar el título de profesor de educación física. Entonces yo creo que la educación física en general, pero en particular los que formamos para profesor de educación física, juntarnos, reunirnos, reunirnos. Y esto no significa pensar igual. Aún en la diferencia, juntarnos y poner sobre la mesa discusiones. Por ejemplo, las prácticas docentes, las residencias, la carga horaria de la práctica y la residencia, el sentido de una práctica, de una residencia, de una práctica en todos los niveles en un solo año que es tercer año. ¿Está? Y que después a lo mejor en el desarrollo a cada instituto hace lo que le parece, pero entonces ¿para qué decimos que hay un currículum? Entonces, ¿por qué no ya ahí? Pero ahí es importante que después las bases seamos escuchadas. Seamos escuchadas. Primero porque no somos todos las sedes iguales, o sea, no es lo mismo la sede capital que Bellavista, que el privado está de Goya, que el privado de Corrientes, o sea, cada uno tiene su impronta y su realidad, su contexto. Pero la educación física es una sola y el profesor de educación física es uno solo. Entonces, si nos unimos, si nos reunimos para ponernos de acuerdo, esto sabés que estaba pensando en los alumnos que van de pase también, ¿no? Es decir, no porque tenga que ser igual, pero medianamente sigamos una línea.
Entonces, práctica. Otra cosa, por ejemplo, ¿qué pasó con la investigación? No lo puedo dejar de decir. ¿Qué pasó con la investigación en el currículum de profesor de educación física? Desaparecieron todas. Y ojo, no estoy hablando porque era la unidad curricular que yo llevaba. No, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que sin llegar a pensar en un estudiante futuro profe como un investigador, sí un estudiante futuro profesor de educación física con herramientas que la investigación te las da. Yo inclusive hasta de mi gestión de rectora utilizo un montón de herramientas que a mí me dio la forma, la lógica de pensamiento, la investigación. Es decir, te abre, a mí la licenciatura me abrió la cabeza, me mostró el mundo a veces que no está, y eso que yo digo, miren, ustedes tienen una tecla al mundo, el tema es que no saben cómo usarlo, ¿está? Y yo eso siento mucho, que por un lado haya una coordinación de investigación, pero el instituto no genera investigación. No hablo de los profes, hablo de los estudiantes que van a ser profesores. Entonces, ¿cómo me decís que un profesor de educación física sea un profesor reflexivo, autocrítico y crítico de su práctica, con un taller de reflexión de la práctica docente, 7 horas cátedra en tercer año y cuarto residencia? No. Y tenemos Sí. que reunirnos, porque esto hay que plantearlo a los que estamos en la trinchera, los que estamos queriendo que las cosas mejoren. Entonces, ¿sujetos distintos? Sí. ¿Las épocas son distintas? Sí. ¿Las normas son distintas? Sí. Pero nosotros somos los que estamos. Y tenemos que tener, ojo, hay que tener claro qué es lo que queremos. ¿Qué queremos? Entonces, no te alcanza el taller de lectoescritura de primer año, que viene a subsanar una falencia de la secundaria y de un proceso que no están hechos ni terminados. Lectoescritura de primero. ¿Es bueno el aporte? ¿Está bien pensado? Sí, para primer año. Pero después necesitamos generar un espacio que vaya, así como la práctica, o en lo transversal o articuladamente, y yo creo que la investigación la, es el dispositivo, perdón, para poder generar eso. Los años que hemos tenido investigación, teníamos 3 investigaciones, y después teníamos el seminario, a vos te consta que hemos intercambiado todas estas experiencias. Un alumno puede desarrollar no solo autonomía, puede desarrollar un problema de su práctica a partir de herramientas de investigación. O sea que eso también es algo que se perdió mucho. Así que Sí, bueno, eso me parece que es mi reflexión a repensar. en el nuevo plan no están más las unidades curriculares de Nada, investigación. nada, se perdió todo, las 3 investigaciones y seminario. ¿Y sabés qué se hizo? Se puso epistemología, no, perdón, historia e investigación en la educación física. Claro, todos Historia, juntos. investigas todo para un cuatrimestre, formato taller segundo año. No, ¿qué Mirá haces? vos, sí, Y que bueno, soy profesora de esta cátedra hace poquito. ¿Está? Entonces, un poco de historia, un poco de instrumento de recolección de datos y le mostré un par de investigaciones y terminó el año. Segundo año que está ahí, y chico todavía, ¿no? Entonces, bueno, eso es también. Volvemos a la política educativa. ¿Qué quiere realmente? ¿Qué le interesa a la política educativa formar? ¿Quiere mejores profesores de educación física? ¿Quiere mejores docentes? O como a mí me pasó mucho hasta en la pandemia, ¿viste? Yo viste que salían documentación casi a las 2 semanas me documentó, todo era porque todavía hay que normar. Y yo tenía una discusión con mis directivos en ese momento, le decía, parece que estamos trabajando para el hacer de cuenta. Hasta ahí eso me quedó muy grabado a mí. Y yo todo el tiempo me planteo, no hagamos las cosas para hacer de cuenta, para que quede prolijito, no, hagamos las cosas para que realmente impacten. O sea, hace poco estuve reunido con una parte del equipo de conducción y estaban hablando de los proyectos. Y le dije, menos a veces más y pensemos en qué el impacto que queremos generar con estos proyectos. Tenía un profe lo- de investigación justamente, ya recontra jubilado, el profesor Echeverría, una vez me dice, yo era novita en la gestión, cuando era coordinadora de investigación novita, yo viste que quería hacer esto, quería hacer lo otro, qué sé yo, qué sé cuánto, y me dice, Gabriela, me dice, eh, fíjate el impacto que puede generar tu actividad, porque si no son todos pseudos proyectos y se llenan de proyectos y el alumno no entiende ni el qué ni para qué de la cosa. Años te estoy hablando de esto y mira cómo yo me acuerdo. Entonces, bueno, esos son aprendizajes que uno trae y lo quiere transmitir a quienes hoy me toca de alguna manera de mi lugar formar, porque las personas pasamos, las instituciones quedan, o sea que acá hay gente que se está formando para estos lugares que ocuparán después. Entonces, no digo para que copien, pero sí para que invitarlos a pensar, a reflexionar, ¿viste? Porque no es nomás meter un montón de cosas, pero, pero bueno, ¿Y no es fácil. cuántos años y luchas de todos, digamos,
de la misma educación física desde adentro para intentar llegar a un lugar en donde la investigación esté, donde esta sea una herramienta. Y ahora en un mundo en donde busca todo técnico, todo rápido y técnico, ¿no? Nada, me parece que no solamente es un retroceso dentro de la formación, sino que en el momento que retrocede y que todo está yendo para el lado en donde vos vas, sos técnico, haces esto y lo otro, nada, es como un poco desalentador que haya desaparecido investigación y todo eso, ¿no? Contradictorio, porque así como lo otro es, quizá lo técnico, tecnológico te sirve y está bueno, es una buena herramienta, inclusive, viste, la IA, o un tema, bueno, la IA que yo le decimos con mi colega Ignacia Costa, ¿no? Es una discusión también de la ética, porque no podés sacarla, ya está. Bueno, pero también digo, bueno, a ver, va a usar el alumno, te lo hace el trabajo. Pues ¿sabes qué es lo peor? Docentes corrigiendo trabajos que saben que están hechos con inteligencia artificial, inclusive ponen sobre la inteligencia artificial la evaluación y lo aprueban. Y porque, bueno, vamos, vamos, ¿viste? Entonces, por un lado, nos están habilitando las formas del pensar, de la reflexión, que creo que la investigación daba. Pero también está esta realidad que ya está metido entre nosotros y que hay que buscar la manera de usarla bien. Y el otro día leí un artículo de Diego Craig, creo que es un profe acá, un referente con toda esta cuestión de la IA y esas cosas, y hay un artículo que decía, ¿no? La cuestión de la ética de blanquear la utilización de la IA. Y está bueno porque digo yo, y no muchos quieren decir que encima la usa, Sí, ¿está? sí. Entonces, bueno, blanquea que usás para poder explicar el para qué la usás, porque eso es lo que le va a dar fuerza a tu decisión de usarla. Pero si no puedes explicarla, estás en un problema, porque estás en la reproducción de lo que una IA en un conjunto de datos te arma. Y bueno, pero hay que habilitarse los espacios de pensar, de discusión, de reflexión, de toma de decisiones. Y hoy decías vos la educación física, no sé si a vos te pasa, pero viste que como que cuesta, la educación física cuesta que entre a ese campo académico, a ese campo, viste, donde están viste, nos ganamos nuestro lugarcito, sí, pero a costo de mucha lucha y No, de... no, no, Ayer no, le no, no, no. escuchaba a Gustavo, que él hablaba justamente de los intelectuales académicos y de esos que están por ahí, pobre digo yo, porque son los que, pobre o mejor, que les toca, le dan la posibilidad de ser escuchados, pero después no. ¿Sabe con quién me comuniqué el otro día? Con Laura, la que era decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Tucumán. Y Ah, viste que ella hace, Laura González, hicimos viste que ella la hace entrevista, investigación. hice la entrevista con Claro, Laura, sí, bueno, viste que ella es sobre gestión e investigación. Entonces sí, sí. hablábamos la otra vez, bueno, ella ya está jubilada, y me decía, bueno, Gaby, no afloje, que esto que el otro. Y yo le decía, lo que me pasa con la gestión, que por supuesto yo quise estar en este lugar y por eso concursé y todo lo que sea, me alejó de lo otro que me gustaba, que era horas de estar en la investigación. No te permites, porque acá en la gestión es todo el día al palo, ¿viste? Es terrible la gestión, es Sí, complicada. Bueno, Gaby, sí. la Pero verdad bueno, que así es. un gusto, sabía que iba a disfrutar de esta charla, viste que espero que te hayas sentido cómoda, porque el Sí, sí. mayor objetivo de esto, yo no soy entrevistador, no sé mucho de esto, tampoco me preocupo porque lo que me interesa son las charlas así, en donde van saliendo los temas y el objetivo es que puedan estar cómodas. Así que bueno, espero que hayas podido estar cómoda y de nuevo te agradezco un montón. Y bueno, y te felicito con tu trabajo en la gestión como rectora del Instituto de Corrientes, que veo que estás muy, muy activa. Dale, Gustavo, mil gracias por este espacio y la verdad que me sentí no solamente cómoda, sino que fue una charla amena de intercambio de dos personas que tenemos no solo la experiencia, sino que tenemos muchas ganas de mejorar, de hacer un aporte y capaz que, bueno, esto lo escucha alguien por ahí y que escuchar a otros colegas también y que en estas charlas son a veces donde salen las mejores cosas, ¿no es cierto? Donde uno, por ejemplo, yo ahora termino esta charla, estoy remotivada la otra vez, ¿viste? Y bueno, y vamos para adelante y dale, meterle porque eh, hay que sostener y mantener la alegría y la esperanza, porque si no, ¿viste? La idea de la Ahí está, página es esa, el objetivo de la página es esa, de poder, es ese, de poder estar encontrarnos.
encontrarnos y estar en contacto con otro y poder escucharnos y poder debatir, porque si no, cada uno, como vos decís, a mí me pasa un escalofrío por el cuerpo con la idea esa de, y bueno, cada uno con su librito, la verdad que me cae muy ¿Eh? mal, y ¿Eh? nada, la idea de la página es romper con eso. Y para eso te invitamos y bueno, creo que va a ser interesante que puedan escuchar tu charla. Así que bueno, gracias Dale, Gaby, un abrazo y bueno, ahora nos terminamos de despedir cuando paro la grabación. dale, un abrazo, Gustavo.